Buenas, mi nombre es Euler Joan Páez Riobó, estudiante de la Escuela Normal Superior María Inmaculada, del grado 11C. A continuación, les hablaré un poco de las proteínas, dónde se encuentran, cuáles son las más frecuentes, etcétera. Pero primero tenemos que hablar de las biomoléculas. Y las biomoléculas son los constituyentes de los seres vivos, los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en el organismo son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen las biomoléculas: lípidos, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Estos elementos son los principales componentes de las biomoléculas. A continuación hablaré un poco más o me enfatizaré en las proteínas. ¿Y las proteínas? ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son las moléculas más complejas y se encuentran en los seres vivos y que a la vez desempeñan un papel fundamental para la vida. Se distinguen de los carbohidratos y de las grasas por contener nitrógeno en su composición, aproximadamente un 16%. Químicamente son polímeros de elevada masa molecular. El nombre proteína proviene de la palabra griega proteios, que significa primario, por la cantidad de formas que puede formar. ¿Cómo se forman las proteínas? Las proteínas se forman por medio de reacciones químicas de condensación de los aminoácidos. En estas reacciones, cada par de aminoácidos se une, eliminando una molécula de agua. El enlace que se establece se denomina enlace peptídico. Estructura de las proteínas. Encontramos la estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La estructura primaria está representada por la sucesión lineal de aminoácidos que forman la cadena peptídico y por lo tanto indica qué aminoácidos componen la cadena y el orden en que se encuentran. Secundaria es la dirección de los aminoácidos que componen una proteína. Hay dos tipos fundamentales, la hélice y la hoja plegada. Terciaria se origina cuando la atracción entre los grupos que se encuentran en la hélice obliga a que la molécula se enrolle sobre sí misma a manera de ovillo. Existen dos tipos, globular y fibrosa. Cuaternaria se origina por la unión mediante enlaces covalentes de varias cadenas peptídicas, idénticas o no, lo que origina un grupo complejo proteico, ejemplo, el colágeno, la queratina y la hemoglobina. La desnaturalización. La desnaturalización se puede producir por cambios de temperatura y variaciones del pH. Estos cambios hacen que se rompan las fuerzas que mantienen la forma tridimensional y la proteína se despliegue. Haciendo así, todas las proteínas naturalizadas tienen la misma conformación, muy abierta y una interacción máxima con el disolvente, por lo que una proteína soluble en agua, cuando se desnaturaliza, se hace insoluble en agua y precipita. Propiedades de las proteínas. Entre esas propiedades encontramos la solubilidad, que se mantiene siempre y cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes. Si se aumenta la temperatura y el pH, se pierde la solubilidad. La capacidad electrónica se determina a través de la electroforesis, técnica analítica en la cual, si las proteínas se trasladan al lado positivo, es porque su molécula tiene carga negativa y viceversa. Especificidad. Cada proteína tiene una función específica que está determinada por su estructura primaria. Amortiguador de pH. Actúan como amortiguadores de pH debido a su carácter anfótero, es decir, pueden comportarse como aminoácidos, donando electrones, o como base, aceptando electrones. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar en fibrosas, porque presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algún ejemplo de estas son las queratinas de las uñas, colágeno y fibrosina de seda. Mixtas. Poseen una parte fibrial, comúnmente en el centro de la proteína, y otra parte globular en los extremos. Globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia dentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera.
lo que hace que sean solubles en disolventes polares, obviamente, como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. La albumina del huevo, la gaselina, la actina y la miosina. Simples. Su hidrólisis solo produce aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno, globulares y fibrosas. Hay dos. Conjugadas o heteroproteínas. Su hidrólisis produce aminoácidos y otras sustancias no proteicas con un grupo proteico. Tipos de proteína. Entre esos tipos de proteína encontramos las albuminas, que son solubles en agua. Cuando calientan, coagulan, es decir, se solidifican junto con las globulinas. Construyen la mayor parte del protoplasma de las células animales y vegetales. Ejemplo, la clara del huevo. También encontramos las globulinas. Son insolubles en agua, pero se disuelven en soluciones iónicas. Por ejemplo, el fibrinógeno, que produce la coagulación de la sangre, y los anticuerpos que nos protegen de las enfermedades. Los colágenos se encuentran en la piel, los huesos, en los cartílagos y en general en todos los tejidos conjuntivos. Por ebullición prolongada se transforman en otras proteínas solubles como la gelatina y la cola. Las elastinas constituyen los tejidos elásticos de las elatinas y tendones. Se diferencian de los colágenos en que no se transforman en gelatina, y las queratinas, que forman parte de los pelos, plumas, uñas y casco de los animales. ¿Dónde se encuentran las proteínas? Los alimentos más ricos en proteínas son la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados, las leguminosas y otros frutos secos, pero en realidad todos nuestros alimentos en su estado natural contendrán proteínas, aunque solo sea en pequeña cantidad. Podemos considerar que un plátano, un coliflor o una espinaca no son fuentes importantes de proteínas, sin embargo contienen un 2 o 3% de estas. Los cereales, compuestos en su mayor parte por almidón, es decir, por hidratos de carbono, contienen también alrededor de un 10% de proteínas. Funciones. Entre esas funciones encontramos la función estructural, la función reguladora, la función transportadora, la función inmunológica y la función enzimática. La función enzimática. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Una de sus tantas funciones es convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo produce enzimas específicas para cada tipo de alimento que comemos. Por ejemplo, la proteasa es una enzima para digerir la proteína. La libanza es una enzima para digerir las grasas y la amilasa para poder digerir los carbohidratos. Función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras como las membranas de las células. Otras, como el colágeno, la elastina y la queratina, permiten la elasticidad y la resistencia en órganos y tejidos. El colágeno no se encarga de dar fuerza y flexibilidad a la piel, ligamentos, huesos, articulaciones, ojos, uñas y cabello. Este se obtiene de las carnes blancas, rojas y pescado. La producción de colágeno disminuye con la edad y esta se manifiesta mediante arrugas en la piel, dolor en las articulaciones, falta de elasticidad en el cabello, labios más delgados y uñas frágiles. Función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regula los niveles de la glucosa en la sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento, o la calcitonina, que regula el metabolismo del cáncer. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el decágono, que regula los niveles de la glucosa en la sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento, o la calcitonina, que regula el metabolismo del cáncer. Función de transporte. Unas forman parte de las membranas biológicas y actúan transportando sustancias de un lado a otro. De estas membranas, otras transportan sustancias de fluidos biológicos como la hemoglobina, que transporta oxígeno a través del citoplasma de la célula. Función de movimiento. Todas las funciones de motilidad,
de movilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Así, la contracción del músculo resulta de la interacción entre dos proteínas, la actina y la miosina. El movimiento de la célula mediante cilios y flagelos está relacionado con la proteína denominada dineína. Función de reserva. La ovalbumina de la clara del huevo, la lactoalbumina de la leche, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen una reserva de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. Función reguladora. Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, proteínas, plasmatinas, hemoglobina, vitaminas y enzimas que llevan a cabo las reacciones químicas que se realizan en el organismo. Fuentes de proteínas. Entre las fuentes de proteínas encontramos dos fuentes, la de origen vegetal y la de origen animal. La de origen animal. Las fuentes de origen animal incluyen carne, huevos, soya, granos, leguminosas y productos lácteos tales como queso o yogur. Y las de origen vegetal son deficientes de aminoácidos y se dice que sus proteínas son incompletas. Por ejemplo, la mayoría de las leguminosas típicamente carecen de cuanto aminoácidos, incluyendo el aminoácido esencial niotina. Y por último, se tiene que hacer la claridad que las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas nitrogenadas que contienen el grupo amino y el grupo carboxilo. Y por último, les diré algunas enfermedades relacionadas con el consumo de proteínas. Entre esas encontramos la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y muchas veces vemos que personas son alérgicas al consumo de esta proteína, lo cual pueden alterar el sistema renal. También encontramos la desnutrición, las alergias al huevo, al pescado, a la proteína de la leche de vaca y por último encontramos la intolerancia al gluten. Gracias, espero les haya gustado el video.